Muy bienvenidos sean todos ustedes. Buenas tardes. Un cordial saludo a este y también la bienvenida a este seminario permanente de estudios metropolitanos, un trabajo interinstitucional del Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Esto a través del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, LEMED, y que, como es costumbre, hoy tenemos una conferencista, una panelista muy interesante, que viene a platicarnos sobre la atención a los problemas metropolitanos, el caso del Valle de Toluca. Para ello nos acompaña la maestra Mónica Adriana Sosa Juarico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Me voy a permitir hacer una pequeña presentación, pero antes, pues agradecer a la anfitrionía de nuestro amigo el doctor Alberto Arellano Ríos, que como siempre muy puntual a los trabajos metropolitanos, viene de manera en específico a fortalecer el trabajo de la agenda académica. Gracias, doctor. Gracias, doctor Javier Rosiles, también por parte de la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Y pues damos inicio con la presentación a la doctora Mónica Adriana Sosa Juarico. La maestra Mónica tiene estudios urbanos por el Colegio de México y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como consultora en planeación urbana, atlas de riesgo y fenómenos naturales. Tiene también ejercicios de realización de actividades docentes en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Economía de la UNAM. Desde el 2015 es profesora investigadora y actualmente jefa del Departamento de Procesos Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Lerma. En dicha unidad, pues se ha desempeñado como coordinadora del Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades 2015-18 y como jefa del área de investigación de políticas públicas, economía, sociedad y territorio 2017-2021. Entre sus líneas de investigación está el crecimiento, desarrollo y población urbana regional y análisis de políticas públicas, sociales y territoriales. Tiene dos últimas publicaciones de una amplia trayectoria académica y en el 2022 ella estuvo trabajando el documento La línea de innovación de la política social en el contexto de emergencia por la pandemia de COVID-19 en México y en el 2021 el título de Las políticas y los programas públicos en el marco del gobierno de la 4T en México. La pregunta es ¿continuidad o transformación? Ambos documentos de la UAM, la primera edición. Y bueno, sin más preámbulo, estaría cediendo el uso de la voz a la maestra Sosa Juarico, recordándole a todos los asistentes que al final haremos una ronda de preguntas y respuestas para que vayan preparando, en este caso, su intervención. Maestra, el micrófono es todo tuyo y siéntete en la libertad de ampliar el tema tanto sea necesario. Bienvenido. Muchas gracias. Justo iba a preguntar más o menos cuánto tiempo tenemos disponible. Y si yo comparto el PowerPoint desde acá, ¿verdad? Es correcto. Ya a partir de este momento es toda tuya el control. Gracias. Ahora, ¿y sobre el tiempo? Para no abusar. No, no, estamos sin problema, ¿eh? Una hora y media, no pasa nada, una hora, De como se acuerdo. va desarrollando el tema. De acuerdo, gracias. Bueno, pues, ay, algo pasa con la pantalla, perdónenme. Listo, ya está. Bueno, pues buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Parece que tenemos muchos intereses en común respecto de los asuntos metropolitanos. Creo que no me veo bien, ¿verdad? Mi imagen se ve, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si.
¿Hay algún problema con mi imagen? Sí se ve bien, ¿eh? Bueno, pues parece que tenemos muchos intereses en común respecto de los asuntos metropolitanos, ¿no? En este caso, la presentación que preparé se titula La atención de los problemas metropolitanos, el caso del Valle de Toluca, que como ya lo adelantaba un poco Alberto, pues forma parte de uno de los capítulos que se prepararon para el libro que tuvieron a bien coordinar Javier, Magdiel y él, ¿no? Entonces, el trabajo está hecho en colaboración con la doctora Alma Patricia de León, quien pues les externó una disculpa porque pues justo desde el viernes pasado estamos en una situación en la UAM de un paro estudiantil por alguna situación de violencia de género en la unidad Coajimalpa, y en solidaridad pues diferentes grupos de estudiantes en la UAM decidieron hacer un paro en todas las unidades. Entonces estamos ahora en un proceso de atenderlo, y la doctora Alma pues es ahora la secretaria de la unidad Lerman, entonces le toca un poco estar más de cerca atendiendo este conflicto, ¿no? Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a tener una breve introducción para conocer el objetivo general del trabajo. Después está incluido un apartado conceptual para discutir un poco sobre qué entendemos por problemas públicos, y en particular por problemas públicos complejos. A Alma y a mí nos pareció un concepto idóneo para tratar de discutir cómo se estructura un problema o cómo se atienden los problemas metropolitanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta parte conceptual. Después algunos aspectos de cómo está conformada la zona metropolitana del Valle de Toluca y su problemática actual, reciente, digamos, enfatizando en algunos problemas, porque, digamos, hay una gran diversidad de situaciones problemáticas en la ciudad, como en todas. Hay un apartado que aborda los esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo en la ciudad para atender esta problemática metropolitana. Un apartado también sobre actores involucrados en estos temas, y sobre la agenda metropolitana actual, y bueno, unas consideraciones finales. Como introducción, a manera de introducción, pues bueno, mencionaré que la inquietud del trabajo está enfocada en cómo se definen los problemas públicos en las metrópolis. Esto considerando que sería el primer paso para iniciar un ciclo de diseño o de puesta en marcha de políticas públicas, ¿no? Entonces, un primer requisito es que se definan con claridad los problemas que se van a atender, porque pues obviamente esto influye posteriormente en qué actores estarían involucrados en la atención de este problema, y por supuesto también tiene una relación directa con las acciones que se puedan poner en marcha para resolverlos. De esta manera, pues el objetivo general del trabajo es analizar desde la perspectiva de las políticas públicas cómo se construye un problema público en el ámbito metropolitano, para dar paso posteriormente al diseño de una intervención pública coherente que permita su atención desde las diversas agendas gubernamentales concurrentes, es decir, todos los gobiernos locales involucrados en el Valle de Toluca. Vamos ahora a esta parte conceptual, ¿no? Los problemas públicos y los problemas públicos complejos. Como ustedes saben, pues un problema implica la existencia de una situación no deseada, ¿no? Y obedece también a un determinado contexto histórico, a un determinado momento, ¿no? Y pues es una condición, una situación que se diferencia de otra que consideramos deseable o que esperaríamos que fuera la que prevaleciera, ¿no? Un poco para complementar este concepto general de problema, incluimos aquí una cita de Gusfield, quien señala que en realidad los problemas de los seres humanos no se presentan siempre de forma clara o son claramente identificables, ¿no? Ni tienen el mismo significado en todas las épocas ni para todos los pueblos. En este sentido,
pues se presentan de una manera pues difusa y no siempre estamos como conscientes verdaderamente de ellos. Cuando hablamos de una colectividad, estas situaciones no deseadas se espera que sean resueltas por una autoridad investida de poder público, ¿no? Para darle solución, dado que pues los actores privados no podrían resolverlas por sí mismas, ¿no? Una cosa que también menciona Gusfield es que esta intervención o esta intervención pública, ¿sí? Incluso también puede ser causa de controversia, por ejemplo, en temas, pensemos poner un ejemplo, el aborto, ¿no? Se puede estar en una controversia de si es un asunto que se debe tratar en el ámbito privado o si requiere una intervención pública. Entonces también ahí no hay acuerdos, no es tan directa el acuerdo, ¿no? Entonces, estas situaciones no deseables en una sociedad, como ya lo saben, seguramente todos los asistentes lo saben, son lo que definimos como problemas públicos. Para Bardach, los problemas públicos presentan dos componentes, un componente valorativo y un componente fáctico. El primero tiene que ver con una carga axiológica, es decir, lo que podemos entender como deseable o qué criterios o preferencias tiene un grupo social que le causan incomodidad y que dan lugar a un problema que posteriormente tiene que atenderse. En el caso del componente fáctico, pues estaríamos señalando que tiene que ver con el conocimiento acerca del problema en términos de si se tienen identificadas sus causas, los diferentes elementos que intervienen en él, causas directas, indirectas, y los efectos que después puede tener en un territorio, en un grupo social determinado, etc. Esto es importante señalarlo porque precisamente para definir un problema público habría que tener claridad en estos dos componentes. Antes o como una condición previa a establecer acciones para atenderlo. Entonces, primero tendríamos que identificar en una colectividad cuáles son los asuntos de interés que consideran problemáticos y que deberían ser sujetos de atención por una autoridad gubernamental y posteriormente, una vez, digamos, delimitado o acotado este problema, habría que conocer o buscar conocer las causas directas e indirectas que inciden en él. De esta manera, pues en política pública, para atender un problema público, hay que partir de que la actuación del gobierno debería concentrarse, o al menos es una aspiración, en atender estas causas de un problema central identificado para poder impactar en él y para poder obviamente aminorar los efectos adversos que tiene. Por supuesto, no siempre es claro, digamos, ya en un momento ideal se identifica un problema, se conocen las causas, se pueden atender, pero no siempre es claro a quién o a qué institución o a qué instancia se le haría responsable de atender esta problemática. Al respecto, Gusfield también señala que esta responsabilidad pública pues involucra generalmente diversas instituciones, diferente personal con diferentes obligaciones respecto de un problema y obviamente con distintas posibilidades de atenderlo. Y subraya que, bueno, la responsabilidad entre relación causal y relación política pues es una cuestión también muy importante para comprender los problemas, cómo los problemas públicos toman forma y cómo evolucionan, ¿no? En las últimas décadas, bueno, nosotros, Alma y yo, tomamos esta conceptualización que hace Heath en 2008 de los problemas públicos en el sentido de un tipo de problemas que son muy difíciles de definir y que se denominan como wicked problems, es decir, percibidos como problemas complejos, muy abiertos, es decir, que tienen muchas aristas y que pueden convertirse en problemas intratables, ¿no? Existen 3 criterios que nos pueden ayudar para determinar si un problema público
podemos categorizarlo como WCAG, ¿no? Uno es la complejidad, es decir, contiene elementos, subsistemas, interdependencias con otros. La incertidumbre, porque hay riesgos y consecuencias de una acción para atenderlo, o quizá muchos patrones cambiantes, o sea, puede ser un problema que tiene muchos cambios. Y tercero, una divergencia y fragmentación en puntos de vista, valores, estrategias e intenciones en relación con ese problema. Entonces, bueno, no hay que perder de vista estos tres criterios, ¿no? Son importantes para la parte posterior de la presentación. Complejidad, incertidumbre y fragmentación en puntos de vista, valores, estrategias e intenciones. Precisamente el tercer aspecto, de la fragmentación en puntos de vista, valores, intenciones, etcétera, es una situación que está dificultando actualmente, o bueno, esto es lo que se discute en la literatura, la resolución de problemas públicos. A pesar de que tenemos como un creciente conocimiento científico y un mayor conocimiento para conocer a lo mejor sus causas, sus consecuencias y a lo mejor como para poder atenderlo, esta competencia que se produce entre visiones y marcos valorativos, o sea, asociados a este criterio que comentaba hace un momento de fragmentación, pues conduce pues obviamente a procesos deliberativos que chocan, por ejemplo, con la posibilidad de soluciones técnicas o de soluciones propuestas por expertos, por ejemplo, o que solían en algún momento presentarse como una solución impuesta de manera vertical, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. Y pues obviamente en contextos de sociedades modernas, más pluralistas, como las que actualmente estamos, pues en general no se toleran estas soluciones impuestas o estas soluciones generadas solo por expertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este sentido, pues, es difícil que haya coincidencias en respecto de cuáles deben ser los problemas principales que trascenderían a la agenda de gobierno, de cómo atenderlos, de quiénes participan y de qué manera. O sea, es como una situación en la que se complejiza mucho, digamos, no lo hace fácil, no lo tenemos complicado. Voy a apagar mi cámara porque otra vez estoy viendo que parpadea. Listo. Bueno, entonces en este sentido, pues una principal o una primera dificultad para autoridades y hacedores de política pública sería entonces, en este contexto que acabo de mencionar, pues definir cuáles son los problemas públicos, porque tiene que ver con una diversidad cultural y una diversidad de valores. Un segundo momento es cómo definirlos, o sea, cuáles son sus relaciones causales. Un tercer momento sería la dificultad de identificar cuál es el nivel estructural de responsabilidad para atender ese problema, es decir, qué actores y con qué responsabilidad política participan, etcétera. Y bueno, esta dificultad o estas dificultades se trasladan, por supuesto, o sea, incluso se acentúan cuando tratamos con problemas públicos en el ámbito metropolitano. En este caso, pues como ustedes saben, tenemos en las metrópolis la intervención de diferentes autoridades y niveles de gobierno que en general, o bueno, es común que deriven en actuaciones fragmentadas. Cada quien toma una parte de los problemas o interviene en una parte, en procesos y que además pues tienen que participar en procesos de planeación, de administración y gobierno. Pues bueno, un poco atendiendo al marco normativo que tenemos, pues la cooperación entre estos diferentes autoridades y niveles de gobierno queda un poco sujeta a voluntarismos, a egos, pues no sé, como a decisiones individuales. Y bueno, consideramos que por la naturaleza y complejidad que tienen los problemas metropolitanos, pues
sin duda alguna podemos considerarlo como wicked problems, ¿no? Alford y Head mencionan que los problemas públicos pueden ser considerados como intratables masas de complejidad, tan propensas a conflictos que desafían cualquier intento por definirlos o solucionarlos. Entonces, digamos, es propiamente una conceptualización de wicked problem. No me deja avanzar. Entonces, bueno, vamos a dejar por un momento esta discusión conceptual y vamos a ver algunas de las características principales de la zona metropolitana del Valle de Toluca, enfatizando pues algunos de los principales problemas complejos que tiene la ciudad, ¿no? Como antecedentes, pues cabe mencionar que la zona metropolitana del Valle de Toluca inició el proceso de metropolización en la década de los 70, muy asociado a la industrialización de la región a partir del corredor industrial Lerma-Toluca, ¿no? Este corredor industrial propició un importante proceso de migración campo-ciudad, marcó la pauta para la metropolización de los municipios circunvecinos a Toluca y Lerma, y bueno, pues ya para los 80 comenzó a reconocerse la conformación de la zona metropolitana de Toluca. Actualmente la metrópoli se integra por 16 municipios. En conjunto, estos municipios del Valle de Toluca tienen una población de 2.35 millones de habitantes, de acuerdo con el censo de 2020, y una superficie aproximada de 2.400 kilómetros cuadrados. En esta lámina lo que podemos ver es como una síntesis de los problemas metropolitanos. Permítanme un momento, déjenme mover esto. Bueno, la primera cuestión que podríamos mencionar o característica sobre la ciudad es una expansión urbana poco ordenada, con un patrón territorial muy disperso. O sea, la ciudad está como muy extendida y en muchas zonas tiene muy baja densidad poblacional, y este patrón pues ha dado lugar a una ciudad fragmentada y segmentada, ¿no? Que se ha traducido en altos costos económicos, por un lado, para la provisión de infraestructura y servicios, y altos costos ambientales por pues un alto consumo de suelo y de energía, etcétera, de la ciudad. Como región funcional, pues la ciudad integra un mercado de trabajo más o menos de 1 millón de personas ocupadas, lo que implica un reto importante para la movilidad, porque, entre otras cosas, podemos identificar en la ciudad pues la ausencia de un sistema de transporte público estructurado, o sea, integrado, multimodal, la construcción de grandes obras viales que han incentivado principalmente el uso del transporte motorizado en la ciudad, y finalmente, y asociado con lo anterior, pues una también mala calidad del servicio, con un deterioro de las unidades de transporte. Además, es un transporte que se ha considerado como caro, ¿no? El transporte público en la ciudad. De igual manera, pues relacionado con la concentración industrial en el Valle de Toluca y este patrón urbano disperso y esta tendencia a la motorización de la ciudad, pues genera una importante congestión vial que se ha traducido en problemas serios en la calidad del aire. Incluso, pues se ha considerado que este es uno de los principales problemas ambientales de la ciudad. Ya en 2019-20 se activaron contingencias ambientales, hubo suspensión de clases, algunas actividades económicas no se llevan a cabo también por la contingencia ambiental, etcétera. Y pues bueno, ya en 2020-21 se ubicaba la ciudad de Toluca al Valle de Toluca, como la primer ciudad nacional por contaminación de partículas suspendidas. De la mano con este problema en la calidad del aire, la ciudad también presenta muchos problemas hídricos, de escasez, de contaminación de los cuerpos de agua y incluso de inundaciones, ¿no? Hay un uso irracional del agua potable, un desecho sin tratamiento que ha provocado la contaminación de los ríos principales, por ejemplo el río Lerma,
y un grave problema de sobreexplotación de los mantos acuíferos de alrededor de 153,000 millones de litros de agua. Bueno, esto es como una síntesis, panorama general de la situación de la ciudad, ¿no? Entonces, obviamente, pues es este rápido crecimiento de la metrópoli y su complejidad en la dinámica socioeconómica, pues ha generado todas estas problemáticas, situaciones no deseadas, para las que las autoridades de diferentes niveles, pues, han intentado realizar esfuerzos, ¿no? Como son la creación de instrumentos de planeación, la conformación de espacios de coordinación metropolitana, actualización de leyes y de normas, reglamentos, de los que vamos a hablar a continuación, ¿no? Un momento. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora, ya que tenemos este contexto de la problemática de la ciudad, de qué esfuerzos institucionales se han llevado a cabo pues para atender los problemas de la ciudad. Bueno, hice una síntesis como una línea del tiempo de estos esfuerzos institucionales para atender la problemática metropolitana, ¿no? Cabe mencionar que en 1983 el Estado de México inicia el proceso de regulación, planeación y administración urbana con la aprobación de la Ley de Asentamientos Humanos, misma que fue actualizada en 1993, que es donde inicia la línea del tiempo que les comparto, y que fue importante este año del 93 porque se incorpora el concepto de Plan Regional Metropolitano, con el objetivo de establecer un sistema urbano ecológico intermunicipal integral para optimizar la inversión pública y elevar la cobertura y calidad de los servicios. Entonces, bajo este marco normativo actualizado en el 93, se reconoce la zona metropolitana del Valle de Toluca y se aprueba un primer plan regional metropolitano que consideraba 7 municipios. Para 2001 se reforma esta normatividad urbana y se aprueba una nueva ley de asentamientos humanos que establece 3 aspectos relacionados con el fenómeno metropolitano: la concurrencia y coordinación de los municipios y el gobierno del estado, así como la concertación con sectores públicos y privados. Se establece como atribución de los ayuntamientos concordar sus planes municipales con los planes regionales. Y en tercer aspecto, se incorporan al sistema estatal de planeación los planes regionales metropolitanos, ¿no? Señalando como objetivo de estos últimos, de los planes metropolitanos, pues generar sistemas urbanos y ecológicos intermunicipales integrales respecto de la estructura vial, los usos del suelo, los nodos concentradores de servicios, etc. En 2005 se publica el convenio de coordinación para la creación del Consejo Ejecutivo de Coordinación Metropolitana del Valle de Toluca. Acá lo tenemos abajo. Déjenme activar el apuntador. Estamos acá, ¿no? En 2005 se crea este Consejo Ejecutivo de Coordinación Metropolitana como una instancia para planear, coordinar y ejecutar las acciones que permitan solucionar problemas comunes de la zona metropolitana. En los temas que, pues, en general conocemos como asuntos metropolitanos: medio ambiente, desarrollo urbano, agua, drenaje, salud, seguridad pública, procuración de justicia, etc. Al menos eso era lo que indicaban en el documento del convenio de creación de este consejo. Coincidiendo con la creación de este consejo en 2005, se elabora y se publica el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca. En este plan estaban considerados ya 22 municipios conurbados. Permítanme un momento, déjenme. 22 municipios conurbados que conformaban este Consejo Ejecutivo de Coordinación que les acababa de mencionar. Este
este ejercicio de planeación, este plan de desarrollo regional metropolitano, de igual manera buscaba integrar un sistema metropolitano de vialidad y transporte. Sin embargo, fue hasta 2009, o sea, fíjense, primero se crea este plan y después en 2009 apenas se publica el decreto que declara la conformación de la zona metropolitana, con estos 22 municipios participantes, ¿no? De estos dos esfuerzos institucionales, ¿no?, para atender la problemática metropolitana, cabe mencionar que el Plan Regional de 2005, pues no ha sido actualizado. A la fecha es el que está vigente. Entonces imaginemos ya prácticamente vamos a llegar a 20 años sin que se haya actualizado, ¿no? Entonces obviamente la dinámica de crecimiento de la ciudad ha rebasado totalmente lo previsto en ese plan, ¿no? Por otra parte, pues la acción del Consejo Ejecutivo como instancia coordinadora de planeación y gestión, pues estuvo condicionada obviamente a la voluntad o a las decisiones del gobierno del estado y no tuvo el suficiente compromiso o fuerza para involucrar a los gobiernos municipales, ¿no? Bueno, 5 años después de la elaboración del plan de 2005, en 2010, el Ejecutivo del Estado publica un nuevo acuerdo para crear ahora un Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca. ¿Se acuerdan? El anterior era Consejo Ejecutivo de Coordinación. Ahora en 2010 se crea el Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Pero en realidad este consejo, que sí pretendía ser una instancia de coordinación, más bien trataba de atender lo concerniente a las reglas de operación del Fondo Metropolitano. Entonces, bueno, de acuerdo con la creación de este consejo en 2010, estamos acá, pretendía o tenía a su cargo definir los temas de la agenda metropolitana, jerarquizar los asuntos prioritarios, dar seguimiento y evaluación a planes, estudios, programas y proyectos, obras de infraestructura de carácter metropolitano que estuvieran alineados al Plan de Desarrollo Estatal y a los programas que integran el sistema de planeación del Estado. Y la segunda cosa que tenía, que le correspondía a este consejo, pues era establecer criterios, aprobar o sancionar los planes, programas y proyectos metropolitanos, ¿no? Entonces, este consejo en 2010 estaba presidido por el secretario de Desarrollo Metropolitano. Esto también es importante. En algún momento el gobierno del Estado de México contaba con una Secretaría de Desarrollo Metropolitano, pero en 2014 desaparece como secretaría y es absorbida por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces se vuelve una subsecretaría y tengo entendido que actualmente es ya solo una dirección general dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, el consejo pues estaba conformado por el secretario de Desarrollo Metropolitano, 9 vocales de las secretarías de gobierno del Estado, finanzas, desarrollo urbano, social, económico, etcétera. Y aquí en este Consejo Metropolitano es importante mencionar que los presidentes municipales solo podían participar a invitación expresa del secretario técnico del Consejo para presentar algún proyecto, plan, obra que fuera de su interés en el ámbito de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva instancia, pues como seguramente ya lo están imaginando, no representó un espacio de coordinación metropolitana en sentido estricto, sino solamente un espacio pues para gestionar los recursos del Fondo Metropolitano, como ya lo había comentado, ¿no? Pues obviamente el incentivo era la posible asignación de recursos provenientes de este fondo, ¿no? Bueno, como también sabemos, pues en 2020 este fondo federal desaparece, ¿no? Se extingue. Para 2016 se modifica formalmente, se modifica la conformación de la zona metropolitana, que recordarán, habíamos mencionado que inicialmente contemplaba 22 municipios,
y en 2016 se decreta la desincorporación de 6 municipios, que la propuesta fue que se constituyeran en otra zona metropolitana, la de Santiago Tianguistengo. Entonces, en los hechos, pues esta actualización del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano propiamente implica que desaparece en la primera instancia de coordinación que les había comentado, la del Consejo Consultivo, ¿no? Porque, pues bueno, ya 6 municipios no estarían participando de él. En 2018, con la intención de armonizar el marco normativo del Estado, pues se modifica la Ley General de Asentamientos Humanos, y pues bueno, en este caso se incorpora al marco normativo de la entidad este concepto de gobernanza metropolitana, pues con la intención de mejorar o de generar condiciones para una acción pues con mayor participación social y para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, digamos, estatales y municipales, ¿no? Y también, por supuesto, en esta ley se incluye la posibilidad de conformar el Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, un poco como lo establece también la ley federal, ¿no? En su nueva versión. Permítanme un momento. Y igual, bueno, finalmente en 2020 también se expide un nuevo reglamento a esta ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y con la finalidad de adecuarlo al nuevo marco federal y estatal, ¿no? En este caso se especifica en ese reglamento cómo debe estar integrado el Consejo Consultivo y la conformación de una Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano, señalando que es competencia del gobierno del Estado pues elaborar tanto el Plan Estatal de Desarrollo Urbano como los planes metropolitanos y bueno, los planes parciales de carácter subregional urbanos, ¿no? Cabe recordar que la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial establece que para conseguir una gobernanza eficaz, una gobernanza metropolitana eficaz, se podrá recurrir a la creación de otras instancias como institutos metropolitanos de planeación o instancias para la presentación de servicios públicos comunes, ¿no? En el caso de la zona metropolitana del Valle de Toluca, se creó el Instituto Municipal de Planeación en 2009, pero cabe mencionar que no tiene un carácter metropolitano, sino es municipal, y bueno, sin duda ha jugado también un papel muy activo en la reciente discusión de la agenda metropolitana de la ciudad. Bueno, déjenme cambiar de diapositiva, al fin. Los cansé mucho tal vez con esta. Vamos a cambiar a la siguiente. Ya lo había comentado. Bueno, con base en los esfuerzos institucionales que hemos descrito, pues no es sorpresa que en el Valle de Toluca haya una amplia o una múltiple participación de actores, instancias públicas de diferentes niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales, actores públicos de instituciones de educación superior, entre otros, que intervienen en la priorización de los temas de interés metropolitano, que entre los principales podríamos mencionar suelo y ordenamiento territorial, movilidad y seguridad pública, agua y procesos de planeación urbana. Hoy en día quedó atrás el modelo en que un gobierno más o menos centralizado conducía lo esencial de las acciones públicas. Se observa más bien la proliferación de actores movilizados, multiplicando las fuentes de expertise, los espacios de debate y de discusión y el papel de las organizaciones no gubernamentales. Si me permiten, voy a dejar de compartir esta imagen y voy a compartir otro documento para que vean. Aquí está. Ya pueden ver este sociograma, ¿verdad? En esta figura, lo que quisimos mostrar es precisamente esta multiplicidad de actores que intervienen en la ciudad, en el Valle de Toluca.
es un sociograma de la red temática de movilidad, agua y ordenamiento territorial, donde cada nodo representa un actor que se vincula a un tema. Los temas están en color morado. Sobresale la compleja red que se estructuran entre los diferentes actores que no necesariamente participan de la misma forma o tienen la misma representación en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de movilidad, que lo tenemos por aquí hacia la derecha, en el tema de movilidad, se observa la participación del gobierno federal a través de 3 secretarías, ¿no? Más el Instituto del Transporte. SEDATU, Comunicaciones y Transportes, y Semarnat, más el Instituto de Transporte, ¿no? En el ámbito municipal participan el Implan de Toluca, lo tenemos por aquí, en verde, una representación de los ayuntamientos municipales, a los que se agregan instituciones de educación superior y al menos 12 organizaciones civiles identificadas, ¿no? Fundación Tlaloc, Visitecas, Centro de Colaboración Cívica, etc. Por su parte, en el tema de agua, o en los temas relacionados con los problemas de agua, destaca pues Semarnat, de nuevo, la Comisión Nacional del Agua, como instancia encargada de la implementación de la política hídrica federal, y recientemente también se establecieron los consejos de cuenca, que actúan con apego a la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Encargados de vigilar la puesta en marcha del programa hídrico. Entonces, en estos consejos de cuenca, estos consejos se auxilian a su vez de comisiones de cuenca, de los comités de cuenca y de comités técnicos de agua de subsuelo o subterráneas, y ahí se pueden conformar los que consideren necesarios, ¿no? Para que desarrollen sus actividades en relación con un acuífero o acuíferos determinados. Entonces, todo este entramado de instancias y actores, etcétera, concuerda. Me voy a pasar otra vez a la presentación. Un momento. Voy a compartir ahora otra vez la presentación. Todo este entramado pues concuerda con lo que señala Iracheta, ¿no? Lo que generalmente tenemos en la administración y gobierno de las zonas metropolitanas, pues es una suma de programas, políticas y acciones, pero difícilmente una visión integrada de metrópoli. De esta manera, pues el primer paso consistiría en avanzar en la construcción de un proyecto incluyente de largo plazo, en el que el objeto de atención sea la zona metropolitana entendida como una totalidad, como un fenómeno socioespacial. Entonces, pues se requiere como condición la discusión previa de la agenda metropolitana, en cuyo caso se han llevado a cabo pues 2 esfuerzos recientes importantes que quiero mencionar. En diciembre de 2020, por iniciativa de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en coordinación con la UNAM, se inicia la elaboración del Programa Metropolitano del Valle de Toluca y se llevan a cabo 5 foros ciudadanos temáticos para integrar un diagnóstico de los problemas de la metrópoli. En estos foros participaron representantes de los municipios y, pues bueno, de acuerdo con lo que nos comenta el director de Asuntos Metropolitanos del municipio de Lerma, se llevaron a cabo pues en un esquema de gobernanza, ¿no? En el que también participó la iniciativa privada. Un segundo espacio en el que se discute la agenda metropolitana actual es el Foro Metropolitano Territorial Sostenible, organizado por el Congreso del Estado de México y un secretariado técnico que está analizando una reforma constitucional legal, ¿no? En este caso, pues bueno, nosotras nos dimos a la tarea un poco de revisar las opiniones de los participantes en este foro, porque no tuvimos acceso a la información de las participaciones en el espacio anterior que les comentaba, en el de los foros para el programa de ordenamiento territorial.
pero sí tuvimos acceso al Foro Metropolitano Territorial Sostenible. Entonces, en este foro surgieron opiniones diferenciadas acerca de cuál sería el problema central en cada tema. Por ejemplo, en el tema de movilidad se identificaron una diversidad de problemas. Por ejemplo, falta de recursos de inversión para mejorar la infraestructura, las emisiones de contaminantes del transporte público, la inseguridad en el transporte público, la sobreoferta de transporte, de rutas de transporte público o rutas no planeadas, circuitos viales incompletos, corrupción en la entrega o en las autorizaciones de concesiones de transporte público, entre otros. Entonces, en este caso, prevalece entonces una fragmentación en la perspectiva de los actores involucrados en la identificación de los problemas metropolitanos, ¿no? Incluso tienen visiones que se contraponen. Algunos aluden a que hace falta una mayor coordinación, otros abogan por una mayor injerencia municipal en la solución de los problemas, como en el caso de las concesiones, por ejemplo, las rutas de transporte. Los municipios consideran que ellos deberían de participar más en esta determinación, por poner un ejemplo. Asimismo, destacan colectivos ciudadanos que intentan visibilizar situaciones no deseadas o problemas desde su perspectiva, ¿no? Con la finalidad de incidir en la colocación de estos problemas en la agenda de gobierno. Desde una perspectiva ciudadana, la preocupación principal, por ejemplo, es la seguridad pública, la seguridad en el transporte y seguridad desde una perspectiva de género, por ejemplo. Entonces, bueno, con lo que hemos comentado hasta este momento, podríamos decir que con base en lo anterior, que los problemas metropolitanos son o corresponden a esta definición o concepción de wicked problems, porque son problemas enredados, entretejidos de forma muy estrecha, y lidiar con uno requeriría lidiar con las demás partes de ese problema, como una masa o un nudo de elevada complejidad, ¿no? Esta característica cabe mencionar, digamos, este nudo de problemas, es algo que también perciben los funcionarios municipales. Por ejemplo, algunos con los que nos entrevistamos señalan que los problemas identificados en los foros ciudadanos son problemas que están ligados íntimamente, en un sentido mórbido, porque un mal genera otro mal. O como enfatiza el director de Implanto Luca en el tema del agua, está vinculado con el tema de suelo y con el tema de desarrollo urbano. Todos los temas están interconectados, interrelacionados. El tema de movilidad tiene que combinarse con un mejor uso del suelo, un uso más racional del agua con un mejor uso del suelo, etc. Entonces, Alford y Heath proponen una tipología que permite ver dos elementos irreductibles de los problemas complejos: el problema en sí mismo y los actores involucrados. Y de la interacción entre los dos, pues surge una matriz cuyo eje vertical refleja la naturaleza del problema y específicamente su nivel de trababilidad. Creo que tenía yo este cuadro por aquí. Por un lado está la naturaleza del problema y por el otro los actores interesados o involucrados y el contexto institucional. Entonces, hay problemas en los que el problema y la solución son claros, otros en que el problema es claro pero la solución no, y otros en que tanto el problema como la solución no son claras, perdón, de no claro a sí claro, en el orden en el que aparece en la tabla, ¿no? Si el problema se ubica en el primer cuadro, entonces se trata de un problema donde hay un consenso cultural y valorativo para ser considerado como un asunto de interés público y son claras las relaciones causales que explican su surgimiento. Estamos en el recuadro número 1. Permítanme, es que estaba leyendo lo que está en el chat, pero un momento para poner el apuntador. Aquí está. Bueno, estoy en el recuadro 1.
Entonces su solución también es patente, ¿no? De igual forma podemos inferir que al no estar fragmentados los actores, la responsabilidad política también podría ser evidente para quienes participan, es decir, para las autoridades e instituciones involucradas en la atención de un problema que esté en la primera categoría. Perdón, estoy acá abajo. Es que no me deja poner el apuntador, pero no sé por qué. Estaríamos hablando de problemas y solución claras, ¿no? Acá abajo. A medida que avanzamos en la matriz hacia fragmentación o hacia rivalidad, entonces, pues se vuelven menos evidentes para los actores quién debería involucrarse en el proceso de definición o solución del problema, o quién estaría en obligación de hacerlo y quién podría evitar esa obligación, ¿no? En el caso de que los problemas no son claros y las soluciones tampoco son claras, consideraríamos un ejemplo en donde no existe un consenso valorativo para que un problema pueda ser considerado en la agenda pública, ya sea porque existe un problema para determinar su carácter público o privado, o bien porque existe un conflicto o porque no hay suficiente información para determinar las variables que le dan origen, por ejemplo, o por otra parte también la responsabilidad de las autoridades o instituciones para atenderlo o para involucrarse es poco clara, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, partiendo del análisis de la zona metropolitana, de los esfuerzos institucionales que se han hecho, de toda esta multiplicidad de actores participantes, de las voces de diversos actores en los temas metropolitanos, consideraríamos que la zona metropolitana se ubica precisamente en un nivel de problemas y soluciones no claras y de un contexto fragmentado, es decir, estamos en la segunda columna y problema y solución no claras, ¿no? Hay coincidencia en los temas de interés metropolitano, pero no hay una definición clara de los problemas en todos los temas, ¿no? Existe una complejidad política para definirlos y esto repercute en las causas que se atribuyen a cada problema y por lo tanto en las soluciones que se pueden proponer, incluyendo la responsabilidad política de las autoridades e instituciones que convergen para dar respuesta a estas problemáticas. Dos, una segunda consideración, los actores interesados y el contexto institucional del Valle de Toluca muestran una situación moderadamente intratable, ya que el conocimiento sobre los temas está fragmentado entre varios actores, lo que implica, pues, o requiere tiempo y esfuerzo para poder tener acceso a este conocimiento. Si bien los actores están en un relativo consenso de temas o de algún tema, no lo están respecto de la naturaleza del problema desde una perspectiva de política pública, es decir, cuáles son y cuál es su definición fáctica. Y por tanto, esto se transfiere a la definición de posibles soluciones en conjunto. Lo que se observan son más bien acciones y estrategias aisladas, fragmentadas, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, finalmente, pues es importante considerar que la fragmentación tiene además como consecuencia o está relacionada con la centralización de poder por parte de algunos actores, lo que resultaría contrario a una noción de acción pública y gobernanza como un proceso de coordinación para alcanzar objetivos colectivos. Entonces, bueno, con esto cerraría la presentación. Preferiría, si quieren, que conversemos o que intercambiemos algunas impresiones. Gracias. Al contrario, maestra Mónica Sosa Juarico, tengo aquí ya varias interrogantes. Si te parece bien, damos inicio con ello. Sí. Manda una primera pregunta el joven Rodrigo Díaz Tomé Yanis, estudiante del doctorado en Ciencia Política, y dice, el reto entonces puede ser desarrollar una mejor metodología que la propuesta de Alford y Head para enfrentar los problemas complejos.
los wicked problems. Si es así, ¿cómo lo definiría usted, no? Esa es una primera pregunta elaborada por Luis Rodrigo Díaz Tomé. Hay otra pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de la seguridad. ¿Hasta dónde la agenda metropolitana, identificando la complejidad, la incertidumbre y la fragmentación del tema de seguridad, contribuye al restablecimiento de la paz, entendida como la responsabilidad causal y política en ambos escenarios, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y Perdón, otra, Manuel, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? En el tema de seguridad. sí, repito la pregunta, los problemas de seguridad, ¿hasta dónde la agenda metropolitana, identificando la complejidad, incertidumbre y divergencia, contribuyen al restablecimiento de la paz, hablando del problema causal y de política? Esa es la segunda pregunta. Y hay otra tercera participación en el capítulo de identificar los problemas de Toluca, el hídrico, el de contingencia ambiental y el de movilidad. ¿De dónde se echa mano para la bolsa presupuestal? Y en este caso, ¿cuál de los órdenes de gobierno interviene de manera más directa? Esas serían las primeras tres. Si te parece bien, vamos dándole salida a esas tres y conforme se vayan presentando, Bueno, seguimos con las otras. sí, a ver. Primero, sobre el reto, ¿no? De si lo que se requiere es una mejor metodología, pues yo creo que sin duda alguna, por aquí tenía yo alguna nota sobre los wicked problems, precisamente. Que ya no comenté para abreviar. Ajá. Digamos, en la literatura, por ejemplo, se mencionan 10 características de los wicked problems, ¿no? La primera sería que no tienen una solución definitiva. La segunda es que no hay un criterio claro para darlos por terminados, o sea, es decir, son como estos problemas estructurales, ¿no? Que antes se conocían así en la literatura. Sus soluciones a los ojos de los actores interesados, son más bien consideradas buenas o malas. No existe una forma de probar contundentemente una solución. Igual, otras características podrían ser que no hay un conjunto claro de soluciones posibles y son únicos, son problemas únicos, pueden ser el síntoma de otro problema. La existencia de una discrepancia en un problema de este tipo puede ser explicada de muchas formas. Y 10, no existe una tolerancia del público al fracaso. O sea, es decir, todos están esperando respecto de un problema de este tipo que se tome una solución y se resuelva, pero por su propia naturaleza, pues no es posible hacerlo. Yo, no sé, lo que pensaría es que, pues bueno, nosotros como académicos en un mundo ideal siempre pensamos que quizá esta discusión teórica puede utilizarse para generar una metodología que permita discutir de una manera más ordenada o con criterios analíticos más adecuados los problemas complejos que vive la metrópoli. Sin duda, yo creo que es así. Quizá nos haría falta buscar espacios de una mayor incidencia para que estas metodologías que podríamos generar trasciendan y pues sean un poco más escuchadas en donde se toman decisiones, ¿no? Eso sería lo que podría comentar respecto a la primera inquietud. Sobre los problemas de seguridad, hasta dónde la agenda metropolitana desde esta perspectiva de complejidad y fragmentación, etcétera, irían en contra de un clima de paz, algo así, de un clima de paz. ¿Cómo propician exactamente? ¿Cómo contribuyen para el restablecimiento de la paz los trabajos de la agenda metropolitana, ya que se identifica que este podría ser un problema complejo, el problema de la seguridad, ¿no? Pues sí, yo creo que pueden contribuir en la medida en que estas organizaciones ciudadanas
desde su perspectiva y desde su vivencia, experiencia cotidiana y vivencia cotidiana en el transporte público, sí pueden generar soluciones para atender los problemas que se están viviendo. En este sentido, o sea, sin duda, yo considero que es pertinente que la solución de los problemas, bueno, primero que se posicione el problema de seguridad pública en la agenda del gobierno metropolitano, si es que podemos hablar de gobierno, pero bueno, en la agenda metropolitana, y segundo, pues que se propicien propuestas de solución desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, creo que sí se podría contribuir. En el segundo, finalmente en la última pregunta sobre los recursos, de qué orden de gobierno vienen principalmente, tengo entendido que desde el gobierno del estado es el que más recursos públicos designa o asigna al desarrollo urbano, al ordenamiento territorial, es el que ha promovido estos últimos esfuerzos para volver a discutir una agenda metropolitana, para como un primer paso para elaborar el programa de ordenamiento, para actualizar ese plan metropolitano viejo de 2005, por ejemplo, y pues bueno, sí lo hace con la participación de los municipios, pero creo que sigue siendo un enfoque un poquito jerárquico del gobierno del estado hacia abajo, y los recursos principalmente son estatales. Entonces, bueno, pues eso es lo que podría comentar. Y se concatena con la pregunta que nos formula el doctor Javier Rosiles sobre cuál es tu punto de vista, sobre tu opinión sobre la cancelación del Fondo Metropolitano Federal. Pues bueno, tengo esta opinión no solo del fondo, sino en general. Me parece que fue una decisión que se tomó sin haber quizá realizado un mejor diagnóstico o un diagnóstico pormenorizado de la utilización de los fondos federales, porque pues creo yo que cada uno debía haberse analizado, revisar en cuáles había irregularidades y en ese caso modificarlos o quitarlos, pero no como en este decreto de desaparezco todo y después vemos cómo solucionamos las necesidades, ¿no? En algún momento yo estaba participando en un proyecto sobre desastres naturales, sobre resiliencia frente a desastres naturales en México, y estábamos viendo, por ejemplo, todo el fondo que existía para atender desastres naturales, ¿no? Que también desapareció cuando desapareció el Fondo Metropolitano. Y pues bueno, justo en ese momento que estaba más involucrada con el tema, pues a la conclusión a la que llegué es esto, ¿no? De que creo yo que no se debería haber optado por un decreto que los desaparezca de un plumazo, sino haber analizado caso por caso. Si el argumento era que hay irregularidades en el uso de esos recursos, pues revisar cada caso y tomar decisiones acorde con esto, ¿no? Creo yo que también al desaparecer, también se desincentivaron las acciones o la perspectiva de construir obras, por ejemplo, de carácter metropolitano, porque pues ya no está este incentivo, ¿no? Entonces, pero bueno, de pensar a la ciudad como un todo, como un sistema urbano, y no nada más como los fragmentos de los territorios de los municipios. Siento que eso es como una consecuencia quizá que estamos observando de la desaparición del Fondo Metropolitano. Perfecto. El doctor Alberto Arellano dice lo siguiente: estimada Mónica, desde que vi y leí su trabajo y texto, que pronto saldrá publicado, pues es un ejemplo de análisis de política pública hacia lo metropolitano, y es un excelente análisis de actores e instituciones en gobernanza. Te planteo lo siguiente: es un avance debatir lo metropolitano en una arena, pero en la coyuntura y debido a que el Estado de México estará en un proceso electoral, esa agenda del núcleo duro en el Valle de Toluca está en las fuerzas políticas y será considerada. Ustedes están proporcionando una luz para esta importante zona metropolitana. Esto lo comenta el doctor Alberto Arellano. Bueno, gracias Alberto. Entonces la pregunta es si
si pensamos que esta agenda se va a mantener en la coyuntura política, ahora del proceso electoral. Correcto. Tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que no. Incluso hemos tenido alguna reunión con alguna funcionaria del gobierno del estado y pues más bien están ahora en la lógica de qué hacemos para que la campaña, para que la contienda electoral esté a nuestro favor, ¿no? Entonces creo que están dejando pues un poco de lado la atención de los problemas y ya están metidos en la coyuntura electoral, más bien viendo cómo tienen adeptos para sumar a las campañas de las dos principales candidatas, ¿no? Que una será por el Partido Revolucionario Institucional y la otra por Morena, ¿no? Entonces ya se siente mucho eso y pues bueno, vamos a ver. Hay opiniones encontradas, hay quienes dicen que quizá no va a haber una alternancia partidista, no lo sabemos, ¿no? Realmente habrá que esperar, porque incluso estos foros que se realizaron en 2020 para elaborar el programa de ordenamiento territorial, pues no continuaron en las siguientes etapas, ¿no? Ya de concretar el diagnóstico, por ejemplo, y intentamos contactar al equipo asesor de la UNAM y no lo encontramos, ¿no? Para que nos diera una versión preliminar del programa. Entonces, no, digamos, ya no se han observado más acciones para, pues, avanzar respecto de al menos actualizar los instrumentos de planeación de la ciudad. Entonces, pues, creo que la agenda se va a quedar un poco congelada y pues bueno, ya veremos si hay alternancia en el gobierno del estado, si se retoma un esquema como este, ¿no? Correcto. Iván Said González López pregunta, ¿han identificado algún caso de éxito en la colaboración entre los distintos actores respecto a la intervención en alguno de los problemas complejos, independientemente de si se logró resolver o manejar el problema? Pues hace poco escuchaba al anterior director del Instituto de Planeación de Toluca y él nos decía que un caso de éxito en algún momento que digamos no logró sostenerse, digamos, en el más largo plazo, fue la promoción de ciclovías y del uso de la bicicleta en el centro de Toluca principalmente. Se estableció un programa un poco parecido al que hay en la Ciudad de México, de bicicletas públicas que tú podías tomar para trasladarte, etcétera. Y desde el Instituto de Planeación se había promovido mucho la construcción de una ciclovía. Allí en alguna zona de la ciudad hubo participación ciudadana impulsando mucho este proyecto, se construyó la ciclovía, etcétera. Entonces, sí se puede pensar que se logró un relativo éxito en este programa de un mayor uso de la bicicleta para reducir la movilidad motorizada, pero en algún momento, pues, hubo alternancia política en el municipio, el director de Implan cambió y de pronto pues los actores que están impulsando algún proyecto ya no tienen el mismo apoyo político y bueno, vino abajo el proyecto, pero tengo entendido que es algo que se sigue impulsando desde las organizaciones ciudadanas y se espera que la ciudad de Toluca mejore en este sentido, ¿no? Amplíe la red de ciclovías y tenga un mayor uso de las bicicletas como un medio de transporte alternativo, ¿no? Alterno. Correcto. César Alejandro Barajas nos comparte la siguiente pregunta. Es sabido que resulta complicado separar los problemas que aquejan una zona metropolitana por la implicación que tiene su población en la construcción de los mismos. Ante esta inminente implicación, ¿qué actores deben generarse o crearse para mitigar la problemática y cuál sería su proceder desde la perspectiva del ordenamiento territorial? ¿Qué actores deberían como Participar en instancias colectivas?
Correcto. Pues no sé si necesitamos más instancias o necesitamos mejorar y robustecer las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica Municipal en el Estado de México tiene una figura que se llama COPACI, que son consejos de participación ciudadana. Estos consejos, por ejemplo, se integran con habitantes de las comunidades principales de los municipios y pues en teoría tienen la función de llevar las necesidades o requerimientos de sus comunidades a los municipios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos formalmente existe este espacio de participación institucionalizado en el Estado de México. A lo mejor habría que darle más atribuciones, definir mejor sus funciones, qué sé yo, para que efectivamente las decisiones que se tomen en planeación o ordenamiento territorial involucren los problemas que aquejan a las comunidades de cada municipio y después, bueno, obviamente también tendría que cuidarse mucho la congruencia con las propuestas a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, insisto, no sé si necesitamos crear nuevos espacios o fortalecer y mejorar los que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, se crea el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del Estado. Sí, pero pues solo hacen estas reuniones protocolarias en las que presentan algún proyecto que quieren aprobar en lugar de que sea un espacio donde se discutan las propuestas, se hagan recomendaciones de mejora a los proyectos o a los planes o a las estrategias que se propongan, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, mi idea sería más bien que podemos revisar las que existen y robustecerlas, ¿no? Mejorarlas. Por ejemplo, híjole, me va a salir de propiamente del caso de estudio, pero estaba revisando la ley de planeación del estado de Hidalgo y pues allí también hay consejos municipales, regionales y estatales de desarrollo y está considerada la participación ciudadana. Sin embargo, esta participación es por invitación de quien es el director del consejo. Creo yo que esos espacios deberían ser designados o asignados de una manera más democrática. Entonces, por ejemplo, eso se podría mejorar. Digo, no recuerdo en este momento para el caso del Estado de México, pero bueno, me vino a la mente este ejemplo y creo que podría ser de esa forma, ¿no? Maestra, fíjate que aquí lanzan una provocación interesante. Fernando Chávez. Fernando Chávez dice lo siguiente. En razón a la exposición queda claro que no hay una participación activa de los gobiernos municipales. Más bien, es una determinación política de planeación de obra pública del gobierno del Estado para el área metropolitana. Es cuestionable una planeación metropolitana sin la participación activa de los gobiernos municipales. Ni siquiera existen los documentos de consulta pública ciudadana. Entonces, ¿cómo puedes hacer este tipo de ejercicio dejando fuera a los municipios? Sí, de hecho es pues una queja constante, ¿no? De los ayuntamientos que quieren tener un mayor protagonismo pues en la toma de decisiones, en la jerarquización de proyectos, etcétera, ¿no? Pues, digamos, eso es lo que puedo mencionar. Cuando hablamos con algunos funcionarios municipales siempre mencionaron esta parte, que cuando se trata de proyectos o acciones más de carácter metropolitano, pues la promoción es de arriba hacia abajo, y pues bueno, ellos demandan más participación, como lo mencionaba hace un momento, en el tema de transporte público, por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué no nos consultan a los ayuntamientos sobre nuevas rutas de transporte? ¿O por qué no podemos opinar sobre si se le otorgan más concesiones de taxis o a determinada línea de autobuses, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que visto desde los ayuntamientos, ellos requieren una mayor participación en las decisiones metropolitanas, sin duda alguna. Correcto. Y además, por ejemplo, Fernando Franco te dice que si no hay una metodología adecuada para evitar el desequilibrio de la extracción de agua de las cuencas, ya que la mayoría está destinada a la Ciudad de México,
y es una problemática muy grave que se avecina para los próximos 5 o 10 años. ¿Qué pasa con la crisis hídrica en el capítulo de los problemas complejos? Sí, no, pues allí ya lo mencionábamos también, pues un problema es quizá existen todos estos problemas de estrés hídrico, o sea, sobreexplotación de los montos acuíferos, pero también de contaminación de los cuerpos de agua superficiales, no sé, y se destinan cada vez menos recursos, por ejemplo, a tratamiento de aguas residuales, en fin, o sea, ahí de nuevo confluyen varios problemas y diferentes perspectivas de atención, de interés, diferentes actores, en fin, ¿no? Pues realmente sí es una problemática bastante compleja, ¿no? Como comentaba, pues existe un comité técnico de operación del acuífero, pero históricamente prevalece, por ejemplo, en la zona de Lerma, sobre todo este acuerdo del sistema Cutzamala, que varias de las fuentes de agua potable están destinadas a alimentarlo y van a la Ciudad de México. En fin, múltiples problemas, ¿no? Ahí en Lerma, por ejemplo, tenemos muy cerca de la unidad una planta de tratamiento que prácticamente es totalmente insuficiente para la cantidad de desechos industriales que tienen las empresas instaladas alrededor del río, ¿no? Por mencionar solo un ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno. Luis Fernando Delgado Trejo, de la licenciatura en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa, lanza la pregunta de, aproximándonos a las elecciones para gobernador del Estado de México en 3 meses, ¿cree que los actuales candidatos a gobernadores tengan algunas soluciones para enfrentar las problemáticas metropolitanas anteriormente mencionadas en su exposición? Pues, mentiría si dijera que he revisado la agenda de las dos principales candidatas. Yo pensaría que tendrían que hacerlo, ¿verdad? Pero no he revisado la agenda. Creo que es una tarea que se me va a quedar pendiente. Revisar qué están proponiendo para la parte urbana y metropolitana, y en particular del Valle de Toluca. Y pues a lo mejor, siendo autocrítico, mencionar lo que había dicho hace un momento, ¿no? Deberíamos buscar más espacios de incidencia, ¿no? Como pues analistas de los problemas metropolitanos, a lo mejor si ya tenemos un caso de estudio, pues tratar de incidir, ¿no? Acercarnos a lo mejor a espacios políticos y dar nuestras opiniones sobre cuáles son los principales problemas, qué posibles vías de solución podrían tener, etcétera, ¿no? Correcto. Estefanía pregunta, en su opinión, ¿cuál sería el primer paso o cómo podría buscarse el apoyo gubernamental si se busca desarrollar una propuesta de emprendimiento que pretenda resolver una problemática que es llevar alimentos a zonas principalmente rurales, donde las poblaciones tienen poco o nulo acceso a alimentos, y de esta forma fomentar el que agricultores de estas zonas puedan también intercambiar productos de sus cosechas por estos alimentos? ¿Cómo identificar financiamiento? Pero sería para como una especie de emprendimiento o una organización civil, Podría no, ser así, lo entendemos una como organización civil sin fines de solo lucro, claro. solidarios. Exactamente. Esa es una buena pregunta. Mm, Pues bueno, ya también había un programa de gobierno federal, el de coinversión, programa de coinversión social, que tenía estos esquemas de financiamiento para organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, para atender ciertas acciones, como podría ser esta de llevar alimentos a zonas rurales, pero también tengo entendido que ya tiene cero presupuesto, cero financiamiento. Entonces, bueno, esa vía se anula. No lo sé, siento que actualmente, pensando en el gobierno federal, por ejemplo, pues está demasiado concentrado en atender los problemas sociales desde los programas públicos prioritarios, ¿no? Los programas de becas en nivel básico, de licenciatura, de medio superior y superior,
o este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, yo no creo que haya algún esquema que esté relacionado con financiamiento de acciones privadas en este sentido, ¿no? Para atender pues algún problema social como sería este, ¿no? Correcto. Héctor Castellanos Villalpando te pregunta, en el análisis del desarrollo institucional del INPLAN del Valle de Toluca, ¿qué atribuciones no se le han dado o de qué mecanismos adolece en un análisis comparativo con otros organismos similares en el caso mexicano, en la construcción de políticas integrales que tengan efecto en política pública? ¿Qué atribuciones no se le han dado o de qué mecanismos adolece el análisis comparativo? Pues bueno, en este caso, creo que una cuestión que identificamos en el caso del implante sería que está demasiado vinculado a los periodos de gobierno municipal, es decir, no se plantea que la dirección del implante pueda estar despegada de los cambios del gobierno municipal, y eso es me parece que es un problema porque no puede llevar a cabo proyectos de más largo plazo, ¿no? Sino que está sujeto al cortoplacismo trianual, ¿no? De los gobiernos municipales. Entonces creo yo que tendría que tener mayor autonomía del gobierno municipal. También tendría que tener mayores recursos, tanto humanos, o sea, de especialistas, como recursos financieros, quizá para realizar, no sé, estudios de viabilidad sobre algunos proyectos que quiera proponer, como pensemos en las ciclovías, ¿no? En ampliar las ciclovías. Pues básicamente sería esto. Digamos, algo que esto fue lo que nos compartió un poquito el director de Implant, ¿no? Tendría yo que, la verdad es que no he revisado los alcances o las atribuciones que tienen otros Implant del país. La otra cuestión es que debería de ser un instituto de planeación metropolitano, no debería de ser solo del municipio de Toluca, ¿no? Aunque ejerce un liderazgo en promover ciertos proyectos como del transporte en bicicleta, pero no, los otros municipios no están como, ¿cómo podríamos decir? Obligados o no en participar en esos proyectos, ¿no? De pronto por invitación y quieren sumarse y entonces aceptan que la ciclovía continúe por su territorio, etcétera, pero pues sí debería tener un carácter más bien metropolitano para atender pues la problemática en conjunto, ¿no? Iba a mencionar otra cosa, pero se me acaba de ir la idea. Espero que me regrese. Fíjate, en este sentido, Francisco Javier Valenzuela te señala que las entidades municipales no enfocan bien, no se enfocan bien en su plan de desarrollo y los estudios previos son mal entregados al estatal, entorpeciendo los proyectos que pueden mejorar las áreas mexicanas. Sí. Y una última de lo que tenemos aquí, más bien es sobre la metodología. Héctor Castellanos te pregunta cómo fue el abordaje de la investigación. ¿Fue una serie de entrevistas? ¿De qué tipo? ¿De él y con expertos? ¿Y cómo se generó el discurso expuesto hasta las conclusiones? ¿Y qué tipo de metodología abordaste desde Alford y Hert para analizar los actores interesados en el contexto institucional versus el nivel de tratabilidad? Ya. Sí, bueno, pues empezamos primero como pensando que haríamos un trabajo más bien documental. Después, obviamente, la identificación de todos estos actores involucrados en estos temas, en el de movilidad, agua y desarrollo urbano, nos condujeron a la necesidad de conocer las opiniones de algunos de los actores involucrados. Entonces, allí nos planteamos asistir a los foros de discusión que se habían planteado en el Congreso del Estado para recabar las diferentes opiniones de quienes participaban en ese foro respecto de los problemas, porque pues una de los ejes del trabajo es precisamente señalar la dificultad de identificar un problema central, de delimitarlo, de establecer sus causas y por lo tanto de atenderlos. Pero si no partimos de que hay un problema central claro y en el que estén coincidiendo todos los actores,
pues no vamos a poder atenderlo, o bueno, no se va a poder hacer una propuesta de atención adecuada, ¿no? Entonces, bueno, la intención fue, participamos en el foro, asistimos para recabar las opiniones de los actores que participaban respecto de los problemas que cada uno identificaba y de si proponía acciones. Y la otra parte fue entrevistar a los actores claves, en este caso municipales, ¿no? El director de Implanto Luca y el director de Asuntos Metropolitanos de Lerma. Y aquí, por ejemplo, también surgió una diferencia institucional importante en la zona metropolitana. No todos los municipios, los 16 municipios que ahora conforman la ciudad, tienen la misma estructura. Solo Lerma y Toluca tienen una instancia dentro de su municipio que atiende en específico lo metropolitano, ¿no? Bueno, el Implan y en este caso el de Asuntos Metropolitanos. Los demás municipios no lo tienen, entonces, bueno, pues ahí ya también hay una diferencia de interés, ¿no? En lo que se pretende atender desde los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues esta fue, digamos, un poco la metodología. Y pues elaboramos con esta propuesta de la literatura, pues esta matriz, ¿no? Que creo que ya en el libro van a ver una versión mejorada de esta matriz, ¿no? Sobre cómo vamos de problemas de problemas claros y soluciones claras a problemas y soluciones no claras, y cómo vamos de actores no fragmentados a fragmentados y a que incluso a actores que tienen una rivalidad entre ellos, y cómo esto pues vuelve compleja la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue en general la metodología. También entrevistamos al director de Asuntos Metropolitanos del Gobierno del Estado de México. Se me había ido esta entrevista importante, ¿no? Correcto. Pues parece que ya no tenemos más preguntas por el momento. Nada más, quizá un último comentario. Bueno, había mencionado que existe el Instituto de Planeación de Toluca, que haría falta un instituto más bien de carácter metropolitano, pero justamente se ha tratado de subsanar esta como ausencia de un espacio de coordinación metropolitano, promoviendo desde el gobierno del estado observatorios metropolitanos con participación de instituciones de educación superior, los propios gobiernos municipales, algunas organizaciones ciudadanas, pero bueno, de nueva cuenta yo tengo la impresión de que tendrían atribuciones pues muy limitadas frente a la compleja problemática que enfrenta la zona metropolitana y las otras dos, sobre todo la zona metropolitana de Santiago Tianguistengo, que antes conformaba también parte de la del Valle de Toluca, ¿no? Entonces, bueno, pues están intentando promover estos espacios de observatorios metropolitanos, pero bueno, pues de nuevo, pues son como instancias de consultivas, como de análisis de problemas o de proponer algunos, pero realmente no creo que puedan ir más allá de eso, ¿no? Perdón, ya, eso era lo último que me había faltado comentar. Correcto, correcto. Sin duda toda esta reflexión que nos compartes va a dar para otra serie de charlas que creo que las tendremos que recuperar. Pero más allá de lo que venga, sí me gustaría ceder el uso de la voz a nuestro anfitrión, el doctor Alberto Arellano, para empezar a cerrar esta charla del día de hoy. Doctor Arellano, por favor, adelante. Gracias, Magdiel. Digo, no era necesario, pero de mi parte agradecerte, Mónica, por la disponibilidad de tu tiempo, y bueno, si se me otorga a mí también se las concederíamos al doctor Javier Rosiles. Yo muy interesante, yo te lo vuelvo a reafirmar, digo, me gusta mucho tu trabajo, la verdad sí es un ejemplo de cómo hacer uso del enfoque de políticas públicas a un tema muy concreto, y por lo tanto a aquellos que nos acompañan en el seminario, cuando se lo haya publicado, se los recomiendo mucho. La verdad, ya ahorita vieron la estructura, el esquema, y sobre todo me gustó mucho el mapeo que haces
de actores siempre me llaman mucho la atención esas temáticas. Perdón, adelante, Y siempre Magdiel. son atractivas. Ajá. Gracias. Sí. Al contrario. Doctor Javier Rosiles. Una disculpa, no sé si se ve en la cámara, tengo algunos problemas con la cámara. No, dice Presi Video. Ah, caray, bueno. Bueno, no quito más de un minuto. Mónica, la verdad es que muy interesante lo que planteas y también coincido con el doctor Alberto. Les recomiendo muchísimo el texto de Mónica en el libro que está por publicarse. Para el caso de nosotros, por ejemplo, que estamos analizando una zona, le hemos llamado en ciernes, ¿no? Una zona que está emergiendo apenas, que es la de Zaguayo-Jiquilpan. De verdad que nos ha sido muy útil la manera en la que estructuraste tu capítulo, ¿no? Y esta metodología. Entonces, pues bueno, no se pierdan ese capítulo de Mónica y bueno, es un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo, digamos, ¿no? Ya como Mónica lo ha mencionado. Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues por lo que te estamos y seguiremos aprendiendo de seguramente. Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Rosiles. Y es así como llegamos a la conclusión de nuestro seminario permanente de estudios metropolitanos. Hoy tuvimos la presencia de la maestra Mónica Adriana Sosa Juarico con el tema de atención a los problemas metropolitanos, el caso del Valle de Toluca. Sin más por el momento, de nueva cuenta, gracias a todos por su cordial participación y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Linda noche, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, que descansen. Gracias a todos.